Mira, traía este versículo a mi mente que dice de la siguiente forma, dice: fíjense en las aves del cielo, no siembran ni cosechan ni almacenan en graneros, sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. Y este verso termina con una pregunta muy interesante que dice: ¿y no valen ustedes más que ellas? Entonces quiero que terminemos este tiempo. Si faltaba un motivo, una razón para agradecer de la bondad de Dios, es que Él es fiel con nosotros. Es que probablemente alguien de nosotros nos sintamos solos, nos sintamos débiles, necesitados, pero la bondad de Dios está aquí. ¿Por qué no la experimentamos esta mañana y terminamos este tiempo diciéndole: Señor, yo creo en tu bondad? Tu fidelidad me persigue, porque tú así lo has dicho. Todos los días de mi vida, tu fidelidad me va a perseguir. Gracias, Señor, por tu fidelidad. En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno. Gracias, Señor. En mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré de la bondad de Dios. Vamos a darle un fuerte aplauso a Dios en esta tarde. Gracias, Señor, por tu bondad, tu misericordia. Y antes de tomar su lugar ahí, todos los niños pueden pasar a su clase, ¿verdad? Hoy tienen un día especial. Acá abajo van a estar todos. Vamos a dar salida a los niños, hermano. Hoy van a tener una clase especial, casi por ser Día del Niño, mientras los demás nos podemos aquí acomodar. Damos gracias a Dios por estas fechas. Muchos ya de nosotros mañana volvemos a la rutina, ¿verdad? A las carreras, los niños a la escuela y demás, las levantadas temprano. Pero damos gracias a Dios por ello, hermano. Ahí mientras salen los niños. Mire, mientras la serie pasada que nosotros estuvimos viendo, y creo que habíamos estado mucho en el Nuevo Testamento en los últimos meses, ¿verdad? En las predicaciones. Ahora vamos a hablar acerca del Antiguo Testamento. Y no sé si a usted le pasa, pero a mí siempre que leo el Antiguo Testamento, las historias del Antiguo Testamento, pues se haga de cuenta que son dignas de una serie de Netflix, de Amazon, ¿verdad? Son muy interesantes. Mejor que una historia de la Rosa de Guadalupe. ¿Cuánto nos gusta la Rosa de Guadalupe, hermanos? Los que no tenemos cable, pues a veces no nos queda otra cosa que ver, ¿verdad? No se crea. Pero son historias muy interesantes que podrían ser dignas de un Oscar, de un Globo o algo así, algún premio. Y la que hoy vamos a ver no es la excepción. ¿Qué le parece? Si ahí donde está, me acompaña, vamos a leer unos versos, hermano, ahí en la Biblia. Es el libro Segunda de Crónicas, capítulo 24. Vamos a leer los primeros 2 versos
Y de ahí nos vamos a brincar hasta el 25, hermanos. Con eso vamos a introducirnos a esta predicación. Mire, ya está ahí. Lea conmigo. Joás tenía 7 años de edad cuando subió al trono. Fíjense el primer factor. Tenía 7 años de edad. O sea, más o menos de la edad de Pablo, de la edad de Isabela. ¿Cuántos tiene? 8. 7 es de la edad de Isabela, hagan de cuenta. Y lo dice, y reinó en Jerusalén 40 años. Es decir, hasta los 47 años vivió. Y dice, su madre se llamaba Sibia y era de Berseba. Y dice el verso 2, Joás, ¿qué hermano? Hizo lo que era agradable a los ojos del Señor mientras vivió el sacerdote Joiada. O sea, aquí vamos a apuntar esto, mientras vivió el sacerdote Joiada. Y nos vamos al verso 25, que está muy fuerte. Dice, los arameos se retiraron y dejaron a Joás gravemente herido, pero sus propios oficiales conspiraron para matarlo por haber asesinado al hijo de Joiada. Dice, el sacerdote lo asesinaron mientras estaba en su cama. Luego lo enterraron en la ciudad de David, pero dice, no en el cementerio de los reyes. Hoy quiero compartir este tema con ustedes, hermano, que se llama de la gloria, ¿verdad?, al fracaso. Y mientras lo preparaba, le iba a poner un título así como más neo, pero dije, no, todavía no estamos para eso, ¿verdad? Lo importante no es empezar bien, ¿verdad?, sino terminar bien. Y por ahí va la historia, pero yo quiero, hermanos, que oremos. Vamos a ver lecciones en la vida del reinado de Joás, muy importantes para nuestra vida. Oramos, Señor, te damos gracias, Padre, en este momento. Te pedimos que nos hables, Señor. Háblanos, Padre, trae consejo a nuestra vida. Usa mi vida, Señor, mis palabras, mi boca. Ayúdanos a entender tu palabra, a darnos discernimiento, Señor, y que tu Espíritu Santo confronte nuestra vida, trabaje en nuestro corazón para atesorar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces comenzamos. Miren, en esta historia hay 3 personajes que necesitamos conocer para entender un poco la historia. Primero está el padre, ¿verdad?, que también era hijo, que también era rey, pero era paganón, era mundanón, ¿verdad?, como lo podemos ver. Pero curiosamente era un rey del pueblo de Judá, ¿verdad? Estamos hablando ya cuando los reinos se dividieron en el reino de Israel y en el reino de Judá. Y este hombre es Ocosías. Y también vamos a hablar de la mamá tóxica, ¿verdad?, y de la reina tóxica, en ese momento, Atalia. Y vamos a hablar de la vida de Joás. Y en él nos vamos a centrar. Pero mire, para conocer un poco el contexto de lo que vamos a hablar, Ocosías fue rey, hermano, durante un breve periodo. Se habla aproximadamente de 1 año. Y este hombre era hijo de Joram y Atalia. Ahora, ese nombre ni por error se lo ponga a ninguna de sus hijas, hermano, ni a su mascota, es más. Y fíjese lo que dice, y se casó este hombre, Ocosías, con una mujer de la familia de Acab. ¿Se acuerdan de Acab? El rey Acab y su esposa, ¿verdad?, la hija del diablo, como muchos la conocen, ¿verdad? Esa era más tóxica, que era Jezabel. Y dice que Ocosías siguió los pasos de su padre y de su madre y se alejó de Dios. Pero fue rey durante 1 año y murió, nos dice la Biblia, después de ser herido en una batalla contra Jehú, ¿verdad?, quien había sido rey, ¿verdad?, que había sido ungido rey del pueblo de Israel. Entonces de ahí nos brincamos al siguiente personaje, que es Atalia, que dijimos que es la mamá de Ocosías, la abuela de Joás, ¿verdad? Entonces ella era la madre de Ocosías, hermano, y fue reina, ¿verdad?, madre de Judá. Ella era hija de Omri, rey de Israel, y se casó con Joram, ¿verdad?, que era rey de Judá.
Y esta mujer, después de la muerte de Ocosías, ¿verdad? En un ataque que yo creo todas las mamás quizás lo sienten cuando sus hijos son maltratados, en una reacción hasta cierto punto normal, se convirtió en la reina que regía, ¿verdad? Regente de Judá. Y no solamente eso, sino dice la historia bíblica que ordenó la muerte de todos los descendientes de David para ella asegurarse de que no iba a ser destronada. Y aquí viene lo interesante, Joás, hermano, ¿verdad? Ya sabemos que fue rey también, pero Joás, cuando su abuela Atalia, ¿verdad?, tomada por el diablo, que quería matar a todos los que podían usurpar o llegar al trono, quitarle su lugar, su reinado, había un sacerdote que lo mencionaba la historia, que era ¿quién? Joiada. Este hombre y su esposa dice que tomaron a Joás y lo escondieron, es decir, lo hicieron parte de ellos. Y si usted lee un poco de la historia bíblica, se convirtió en un tipo de hijos para ellos, ¿verdad? Mientras su abuela tenía este ataque de locura para perseverar el trono, era la voluntad de Dios obrando en medio de esa situación. Pero Joás fue rey, hermano, de Judá después de la muerte de Atalia. Y, hermano, fue escondido por este sacerdote y su esposa durante esa masacre que les platicaba. Cuando tenía 7 años, Joiada, ¿verdad?, el sacerdote, lo ungió como rey. Y dice la historia que su abuela, Atalia, fue ejecutada. Y ella decía que había sido traicionada. Pero bueno, vamos a ver la historia. Esto nos muestra un relato extraordinario, hermanos, sobre la naturaleza de la fidelidad humana, ¿verdad? En esta narrativa encontramos un joven rey que comienza su reinado con promesa y devoción. 7 años dice que tenía, y lo primero que vemos en la Biblia es que el hombre, ¿verdad?, hacía lo que a Dios le agradaba. Hacía lo que era bueno delante de Jehová. Y, hermano, Joás se convirtió en un buen rey durante un tiempo mientras Joiada vivió. Entonces vamos a avanzar. ¿Por qué quiero hablar de esto y por qué titulé eso de la gloria al fracaso? Porque mira, si yo te digo eso, a veces no importa cómo empiezas, sino cómo terminas. Se puede prestar a muchas cosas, pero en el cristianismo, ¿verdad?, por lo que podemos ver, siempre es más importante quizás no empezar tan fuerte, pero terminar perseverante en el camino de Dios. Porque aunque no lo creas, ¿verdad?, dice la Biblia que el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Y si alguno de nosotros, ¿verdad?, nos cansamos, nos caemos, nos hacemos al lado, ¿verdad?, dejamos de perseverar en el camino, vamos a pasar como Joás de la gloria al fracaso. Este hombre fue coronado, este niño fue coronado, ¿verdad?, fue hecho rey a la edad de 7 años. Y si vemos un poco la historia, pues era una familia totalmente disfuncional, ¿verdad? Le faltaba un tornillo, quizás 2, como a muchas de nuestras familias. Así se encontraba. Y este hombre, te digo que Joiada, el sacerdote, y su esposa lo tomaron. Y lo escondieron, pero no solamente lo escondieron, sino el mismo relato nos muestra que Joiada, hermano, fue una influencia para él. Y ese es el primer punto, esa es la primera lección que quiero que veamos sobre la vida de Joás. La importancia de la influencia, ¿verdad? No la influencia, hermano. Si alguien tiene influencia, a lo mejor no hubiera venido, sino la influencia, ¿verdad? ¿Qué Joiada significó para la vida espiritual de Joás? ¿Por qué? Porque el impacto que Joiada tuvo sobre la vida de Joás fue positivo. Mira, vamos a ver lo que dice ahí el verso 2. Que Joás hizo lo recto ante los ojos de Jehová todos los días de Joiada el sacerdote. Y esta simple declaración nos muestra una profunda verdad, hermano, sobre la influencia espiritual, sobre el mentoreo que es necesitado, ¿verdad?, muchas veces en nuestra vida, en muchas partes de ella. Y Joiada no solamente salvó la vida de Joás, sino que
podemos ver que se convirtió, ¿verdad?, en su mentor espiritual. Lo guió en los caminos del Señor y bajo la tutela de Joiada, hermano, Joás creció aprendiendo los estatutos divinos y entendiendo la importancia de la adoración verdadera. Y como resultado de que lo mentoreó Joás, hermano, en esos años, Judá experimentó un periodo de renovación espiritual. ¿Por qué hablo de esto? Porque también si vamos al contexto de la historia, el templo no existía. El templo estaba destruido, se adoraba a Baal, se adoraba a Acera, y ya hemos escuchado mucho de los dioses que seguían, ¿verdad?, paganos, el pueblo de Israel. O sea, es decir, había idolatría. El problema más común que Israel tenía, pero la influencia de Joiada, hermano, nos recuerda el poder transformador que un mentor espiritual puede tener. Y el apóstol Pablo nos cita algo muy interesante ahí cuando escribe a Timoteo y le dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y sabe, en la vida cristiana no es importante, es indispensable tener mentores. Es indispensable, ¿verdad?, juntarte con alguien, pegarte con alguien que sea maduro en la fe, que sea espiritual y que agrade, hermano, que haga las cosas que agradan al Señor. Es importante el mentoreo. Me acuerdo mucho ahora que fuimos a la conferencia al taller de Quique Torres, que era consejeros. Y me gustaba mucho la historia porque él dice: había una hermana que me daba clases en la escuela dominical de tal nombre. Ella, dice, nunca se imaginó la influencia que tuvo sobre mi vida para hoy ser el hombre que soy. Yo me acuerdo, por ejemplo, ¿usted se acuerda de sus maestros de escuela dominical? ¿Sí se acuerda? ¿Te acuerdas tú? Mire, yo sí me acuerdo de una, cuando yo llegué a la iglesia, y me acuerdo porque pues yo era un cholote, llegué a la iglesia, pues ella se sintió amenazada, era una viejita, y se llamaba Blanca Vicenzo de Peinado, así se llama, Blanca Vicenzo, todavía vive. Pero vamos a esto, ella pues nos enseñaba la Biblia, oraba por nosotros, nos llevaba actividades y demás, pero nunca pensó y nunca midió lo que ese granito que ella puso, ¿verdad?, de que a lo mejor hoy yo, hermano, por gracia de Dios, pueda ser pastor, pueda ser un hijo de Dios. Ella quizás nunca se lo imaginó. Pero así de importante es el mentoreo. Fíjate, alguien más que le pasó fue al evangelista D.L. Moody, que atribuía su conversión a un humilde vendedor de zapatos llamado Edward Kimball, quien le compartió el evangelio mientras trabajaba en una zapatería. Y dice la historia que este simple acto de mentoreo desencadenó, hermano, uno de los ministerios que alcanzaría a más personas, ¿verdad?, en los Estados Unidos, a millones. Pero ¿sabe qué es lo curioso? Que este zapatero Kimball nunca podría haber imaginado que a ese joven, ¿verdad?, D.L. Moody, que le predicó el evangelio, iba a tener un impacto tan duradero, ¿verdad?, en la vida espiritual de él. Entonces, este hombre fue un mentor, fue una influencia fuerte, precisa, un baluarte para la vida de Joás. Pero nos narra la historia que llegó el momento en que Joás, ¿verdad?, tenía un vacío por la muerte del sacerdote Joiada. Fíjate lo que nos dice el verso 15, nos cuenta que Joiada envejeció y murió de 130 años. Si hacemos cuentas, ¿verdad?, Joiada estuvo con Joás durante 33 años. Durante 33 años, y la longevidad, hermanos, de Joiada es mencionada específicamente para enfatizar la estabilidad que proporcionó durante décadas. ¿Por qué es esto? Usted a los 10 años, yo a los 10 años no sabía ni qué iba a hacer, hermano. Yo a los 10 años me daban dinero, yo iba a la tienda y me compraba papitas y un frutti y era feliz. Y a los 15 probablemente también. A los 20 es otra crisis de no sabes qué hacer.
Muchos están entre qué voy a estudiar, qué voy a hacer, a qué me voy a dedicar. Muchos ahorita a los 20 años quieren ser influencers, hermano, usted dirá. Entonces fue muy importante que este hombre estuvo con él hasta una edad de 40 años. Dicen los estudios hoy en día que el hombre más o menos madura entre los 35, ¿verdad? 32 y 40 años. Hasta los 100 años. Entre los 30 y los 100 años, dice Arnoldo. Entre los 32 y 40 años. Entonces, imagínense, fue vital la presencia del sacerdote en la vida de Joás. Sin embargo, tras la muerte de Joiada, la historia da un giro dramático, hermano, en su narrativa. Vamos a ver por qué. Después de la muerte de Joiada, dice el verso 17 y 18, vinieron los príncipes de Judá y se postraron ante el rey. Y dice, y el rey los oyó. Es decir, cambió el consejo. Antes escuchaba a Joiada, vete por esta dirección, hazle así, hazle acá. Yo ya pasé por eso, evítate ese puente, evítate esa vuelta y vete por acá. Pero dice que ya no estaba Joiada y ahora lo que hizo es que escuchó a los otros reyes. Y dice el verso, ahí avanzamos, dice, y dejaron la casa de Jehová, el Dios de sus padres, y sirvieron a los ídolos y a las imágenes de Acera. Qué cambio tan repentino, o sea, qué escena tan brutal de un hombre que hacía lo correcto ante los ojos de Dios y que el pueblo había experimentado un elixir con él nuevo, una nueva oportunidad, un renuevo, ¿verdad? De un avivamiento espiritual. Pero esta transición nos revela, hermano, una verdad inquietante, que la fe de Joás dependía más de la presencia de Joiada que de una convicción personal y profunda. Es decir, su fe no estaba bien cimentada y sin el ancla de la influencia que era Joiada para Joás, hermano, este hombre quedó a la deriva espiritualmente y sucumbió a la presión de los príncipes que deseaban retornar a prácticas idólatras. Y esto es bien interesante. Hoy en día, como cristianos, digo, el mentoreo y el que tengas un círculo, ¿verdad? Que sea cristiano, que te pueda dar buenos consejos, es muy importante. Pero parece que hay algo contrario, hermano, y que nos gusta, sobre todo a los jóvenes, escuchar a los que son de su edad y traen los mismos problemas o broncas más fuertes. Se dejan aconsejar por ellos, se dejan guiar por ellos, ¿verdad? Y esperan que su vida sea diferente haciendo las cosas, ¿verdad?, que no agradan a Dios. No solamente los jóvenes, muchos de nosotros tomamos decisiones en vez de apoyarnos en un mentor, sea un pastor, sea un líder, sean nuestros padres, etc. Y después pagamos las consecuencias. Y esto igual sigue revelando, hermano, que nuestra fe muchas veces depende de otras circunstancias, menos de en quien debe estar cimentada, que es el Señor. Como Joás, ¿verdad? Su fidelidad dependía más de la influencia, hermano, externa, que de una convicción interna, que de una convicción real. Y esta generación en la que nos vivimos hoy, ¿verdad? Necesitamos, hermano, internalizar la fe en nuestra vida, en nuestros hijos. ¿Por qué? La tragedia de Joás, hermano, no fue simplemente que cayó en idolatría, ¿verdad?, sino que su aparente devoción anterior había sido algo superficial. Usted puede leer la historia, de verdad puede leer la historia. Usted dice, este hombre con 7 años, bien llevado, iba a ser un rey excelente, pero nos muestra que probablemente simplemente se dejaba guiar, pero no tenía convicción y no tenía un entendimiento de lo que estaba haciendo, del lugar que tenía, de la responsabilidad que conllevaba ser rey, hermano, del pueblo de Dios.
Este patrón nos enseña que la fe genuina, hermano, debe arraigarse profundamente en nuestro corazón, no simplemente conformarse a las expectativas de otro. Y sabe, Jesús advirtió en el Nuevo Testamento acerca de este peligro en la parábola del sembrador, que nos dice, hermanos, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí mismo, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Y tristemente, por eso las iglesias a veces están llenas y a veces están vacías. Porque hay gente que llega y se le viene la primera dificultad y ahí nos vemos. Yo estaba mejor allá. Yo no entendía dónde me estaba metiendo, así que esto no me gusta. Yo pensé que aquí todo era pura vida, ¿verdad? Como dicen. Y nada. Pero la lección para nosotros esta mañana, esta tarde es clara. Debemos desarrollar una fe que trascienda la influencia de nuestros mentores espirituales. La intención de Joiada, más allá del plan soberano de Dios, no era estar con Joás por 33 años para que un día, 10 días, no dice la Biblia cuánto, se desviara. Hiciera lo correcto. Joiada probablemente en su corazón, su deseo de estar con él, es decir, cuando yo me vaya, este hombre va a poder tomar a otro chico y lo va a capacitar, ¿verdad? Para ser un hombre de Dios. Para ser un hombre de Dios. Nosotros debemos valorar y honrar, hermano, a quienes nos guían espiritualmente, porque nuestra relación con Dios debe establecerse sobre un fundamento personal. Ahorita nos hablaba la hermana acerca de cómo leer la Biblia. Ese es un fundamento para nuestra vida. La oración es un fundamento para nuestra vida. La comunión es un fundamento para nuestra vida, ¿verdad? Porque solamente así podemos experimentar, hermano, cosas especiales. ¿Sabe? La segunda lección después de la influencia espiritual que vemos es el compromiso con la casa de Dios. ¿Por qué? Porque el inicio, ¿verdad? El debut de Joás era prometedor. Pero como dicen ahora los futbolistas, ¿verdad? Se fregó la rodilla y se le acabó la carrera. Pero el inicio era prometedor. Este hombre traía una visión de restaurar el templo. Y mire, vamos a ver ahí el verso 4. Dice, después de esto, es decir, estamos hablando que Joiada eligió 2 esposas para Joás y con ellas Joás tuvo hijos e hijas. Pura vida. El verso 4 dice, algún tiempo después Joás decidió reparar, restaurar el templo, la casa de Jehová. Era tanta la idolatría que había entre el pueblo que la casa de Jehová estaba descuidada. Muchos dicen que eran ruinas, muchos dicen que estaba un marranero, ¿verdad? Sabemos de lo que hablamos. Pero este hombre tenía una visión de restauración. Y esta iniciativa, hermano, representó en el pueblo un momento estelar en el reinado de Joás. ¿Por qué? Porque el templo que había sido construido por Salomón 150 años atrás aproximadamente, había caído en descuido, hermano, durante los reinados idólatras de los previos reyes que habían estado al frente del pueblo. Bajo Atalia, ¿verdad? ¿Qué dijimos que era Atalia? La abuela de Joás. Incluso dice, había sido saqueado para adornar templos de Baal. Es decir, la indumentaria. Porque sabemos que para los judíos el templo era un significado especial. O sea, la indumentaria que había en el templo, dice, fue saqueado, yo creo desde sus sillas, ¿verdad? Sus bocinas, su batería, todo lo que usted ve aquí, el ofrendero, el arca, además, dice, todo fue saqueado, para adornar los templos de Baal. Por lo tanto, vemos que la restauración del templo, hermano, no era simplemente un proyecto de construcción.
No era simplemente eso, sino simbolizaba un renovado compromiso con la adoración verdadera, hermano, y la centralidad de Dios en la vida del pueblo. Es decir, el templo está destruido, no hay forma quizás de acercarnos a Dios, pero la visión que yo propongo, yo Joás, rey, propongo es construir de nuevo, es levantar de nuevo el templo para tener un lugar en donde acercarnos a Dios. Una segunda oportunidad, un segundo aire, un nuevo momento, ¿verdad? Que iba a traer bendición, o al menos era la mentalidad que había entre el pueblo, de que esto trajera bendición, hermano, al pueblo. Fíjate, el profeta Ageo expresaría más tarde un principio similar cuando desafió a los israelitas. Ageo 1:4 nos dice: es para vosotros tiempo de habitar en vuestras casas artesonadas, mientras esta casa está desierta. Está hablando, es decir, la casa de Jehová está destruida. Tu casa está muy bonita, muy decorada, muy esto, muy lo otro, pero la casa de Jehová se está cayendo a pedazos y ustedes no hacen nada. Eso es lo que está diciendo Ageo al pueblo de Israel. ¿Por qué? Escúchame bien, iglesia. La condición del templo reflejaba las prioridades espirituales de la nación. El templo estaba destruido. Entonces, espiritualmente les valía gorro, como decimos luego. No les importaba. No les importaba estar pecando, no les importaba estar fallando a Dios, hermano, consecuentemente. Y mira, durante la Segunda Guerra Mundial, esta es una historia, había una iglesia, una catedral en Coventry, en Inglaterra, y esta fue bombardeada, hermano, y destruida casi por completo. Pero dice la historia que en lugar de los feligreses, ¿verdad?, de abandonarla, ellos decidieron reconstruirla como símbolo de reconciliación y esperanza. Es decir, las ruinas se conservaron junto a una nueva catedral que creó, hermano, un testimonio poderoso, ¿verdad? Un testimonio visual de renovación. Y la construcción física se convirtió en un símbolo de restauración espiritual y de reconciliación, hermano, tras la devastación que había significado la guerra. Entonces, que el templo estuviera destruido era algo impresionante, era algo importante, algo que simbraba, hermano, ¿verdad?, al pueblo en ese momento. Imagínense usted aquí, este es nuestro punto de reunión. Probablemente para muchos de ustedes, no, destruyeron Filadelfia. Ah, no, pues aquí me queda otra iglesia. Ahí me queda otra iglesia ahí por Plaza La Sierra. Hay muchas iglesias a donde ir. Pero para muchos otros de nosotros, destruyeron Filadelfia va a significar hay que hacer algo. Hay que trabajar. Quizás hay que dar más. Quizás hay que dedicarnos más. Hay que enfocarnos más en reconstruir, porque ese es nuestro hogar, porque quizás también es lo que le da muchas veces sentido, significado a nuestra vida, porque aquí están mi comunidad, mis hermanos, porque ahí fue donde yo tuve mi encuentro con el Señor, porque ahí Dios empezó a levantar mi vida para el ministerio, etc. Era importante, hermano, para ellos. ¿Cuáles fueron los resultados de la restauración del templo? Fíjate, el verso 14 dice: y cuando terminaron, trajeron al rey y a Joiada lo que quedaba del dinero, e hicieron con él utensilios para la casa de Jehová. Y esto nos demuestra algo, que hubo, hermano, eficiencia e integridad en la administración, que resultaron en recursos que sobraron, que permitieron una restauración aún más completa del templo. O sea, ya no era, bueno, ya está el templo, faltan las sillas, faltan las bocinas, falta esto, falta lo otro, sino ya está el templo y aún hay dinero para poder nosotros ya reunirnos en cuanto queramos. O sea, fue un cambio repentino, un cambio importante, y la culminación de este proyecto para el pueblo marca la cúspide, fue el punto más alto en la vida de Joás. Nos marca, ¿verdad?,
el punto más alto del reinado de Joás, hermano. Y en este momento la adoración al Señor había sido restaurada y la casa de Dios volvía a ser el centro de la vida espiritual de Israel, de Judá. Pues a esto llegó, fue muy importante para la restauración del templo. Pero después vemos el arco en la vida, ¿verdad?, de Joás. Empezó haciendo lo que le agradaba a Dios, ¿verdad?, bajo su pensamiento y su guía. Reconstruyeron el templo y volvieron a poner a Dios en el centro, ¿verdad?, de la nación, del pueblo. Volvieron a buscar a Dios. Me imagino hubo arrepentimiento, hubo transformación en medio de la sociedad, se dejaron prácticas, hubo un cambio que no solamente abarcó a su sociedad, a su grupo, sino que se empezó a expandir. Pero en eso viene el arco del rey. Viene el arco de Joás y viene la caída y nos muestra, hermano, una lección más, que es el peligro de la apostasía. Que es el fracaso que enfrentó Joás. ¿Y qué es la apostasía? Es el abandono, hermano, de la fe. El punto de inflexión en la historia de Joás llega en el verso 17 que nos dice: después de la muerte de Joiada, vinieron los príncipes de Judá y se postraron ante el rey. Dice, y este lo soy yo. Y esta simple afirmación introduce, hermano, el dramático cambio en la trayectoria espiritual de Joás. Y esto, ¿verdad?, sucumbe, ¿verdad?, o da como resultado también un cambio en el pueblo, porque los principales representantes, hermano, de Judá, la influencia contraria, ¿verdad?, a la fe que Joiada había protegido, vienen con un acto de adoración, de postrarse ante Joás, ¿verdad? Un acto que sugiere adulación y manipulación, y le dieron a Joás lo que quizás había comenzado a desear: reconocimiento personal y adulación en lugar de dirigir la gloria a Dios. Y mira, yo de ahí saqué un aspecto muy importante, y es que el plan de Dios para nuestra vida es maravilloso. La voluntad de Dios para tu vida es especial. No va a haber nada mejor, nada que se compare al plan que Dios tiene para tu vida. Y la intención que Dios tiene, sí, también es a veces aflicción, es dificultad, pero también es prosperarte en cada área de tu vida. Y como dice la misma palabra, llevarte de gloria en gloria. Pero hay momentos en nuestra vida donde tienes que decidir, y este es un ejemplo, entre un trabajo que te va a remunerar muy bien, pero que no te va a dejar venir a la iglesia. Y esa es una pequeña decisión, pero que va a marcar la diferencia. A veces va a haber una decisión que tienes que tomar entre un amigo que quieres mucho, pero que te está alejando de Dios, una pareja, ¿verdad?, un novio que te está alejando, que te está afectando, que te está apartando, que poco a poco te está llevando a sentirte como Joás, que el hombre había experimentado la gloria, pero dice la Biblia que vinieron estos reyes y se postraron. Y quizás Joás ahí dijo: canijo, esto se siente bien, esto me hace sentir bien. Bueno, ¿a quién no le gustaría tener un trabajo donde gane más y sacrificar el domingo? Bueno, eso muchas veces te hace sentir bien, pero eso te está llevando a dar un paso al abandono de la fe. Esa relación, esa amistad te hace sentir bien, pero eso te está llevando a dar un paso quizás al abandono de tu fe. Sabes, la presión, hermano, de estos reyes es una fuerza poderosa, ¿verdad?, incluso para Joás. Y este hombre sucumbió a esta influencia, permitiendo que la idolatría regresara a Judá. Porque fíjate lo que dice el verso 18: y dejaron la casa de Jehová, el Dios de sus padres, y sirvieron a los ídolos y a las imágenes de Aser.
Dejaron a Dios. Es decir, sí estuvo muy chido la reconstrucción, el trabajo, ¿verdad? Nos reímos, pasaron cosas buenas y demás. Pero a mí me sigue gustando Baal y me siguen gustando las imágenes de acera. Y eso pasó entre el pueblo. Entonces lo que había parecido un logro estaba convirtiéndose en un fracaso, hermano, para Joás y para el pueblo. Y sabes, lo importante de eso es que a veces nuestra vida también se enfrenta a estos reyes que se pueden llamar de diferentes formas, de diferentes aspectos, y yo creo que cada quien tiene uno. A veces esos reyes vienen y se postran, te dan sugerencias y demás. Pero también en medio de ello, Dios viene y da advertencias a nuestra vida. Dios viene y hace llamados a nuestra vida, hermano, al arrepentimiento, a volver a Él, ¿verdad? A volver a depender de Él. Dios viene a veces y hace llamados a la vida diciendo, hey, yo te amo, yo tengo un plan mejor para tu vida. Y sabes, Dios, hermano, en su misericordia, no abandonó inmediatamente a Joás. O sea, decía, tú eras bueno y ahora no, ahí va el juicio. Dice la Biblia que no lo abandonó inmediatamente, sino que hubo un llamado, hermano, una advertencia profética en la vida de Joás. Y dice el verso 19, entonces envió profetas a ellos para que volviesen a Jehová, los cuales les amonestaron, pero dice el verso 19, pero aún así ellos no quisieron escuchar. Dios les dijo, están yendo por otro camino. Están yendo por un camino que los lleva a la perdición, que los lleva a estar lejos de mí, lejos de mi propósito, lejos de mi voluntad. Y yo allá no voy a estar contigo. Yo allá no puedo obrar, yo allá no puedo tener el control. Y Dios les hace una advertencia profética, pero ellos la rechazaron. El rey, hermano, rechazó la corrección profética y escaló dramáticamente. O sea, no solamente fue eso en decir, no, eso no nos gusta, sino que la historia, la novela, la serie que estamos viendo, da un paso, ¿verdad? Sube un paso en la escalera. Cuando Zacarías, aquí vamos a la historia otra vez. Zacarías, hijo de Joiada, es decir, probablemente jugaron a los carritos juntos Zacarías y Joás. Probablemente el primer round que se dieron fue entre Zacarías y Joás. Probablemente la primera vagancia, ¿verdad?, que fueron cómplices fue entre ellos dos. Y esto escala, hermano. Cuando Zacarías confronta al rey, confronta a Joás en el verso 20, y dice, el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, y puesto en pie, donde estaba más alto que el pueblo, les dijo, así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello. Se levanta Zacarías en medio del púlpito, en medio de la parte alta, les dice, ustedes están pecando contra Dios y eso va a traer consecuencias. Y fíjese, seguimos en la historia. La respuesta de Joás revela hasta qué punto había caído, hasta qué punto había fracasado en su vida. Fíjate lo que dice, verso 21, conspiró contra él y por mandato del rey lo apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa de Jehová. En el lobby, haga de cuenta. O sea, no solamente, no estaba tan entenebrecido, hasta tal punto estaba Joás, que no solamente le dijo, Zacarías, cállate, eso no nos interesa, déjanos disfrutar la vida, vivir la vida, gozar la vida, ¿verdad? Bajo lo que a nosotros nos da placer. Sino que ya para que no esté hablando, vamos a apedrearlo y vamos a matarlo. O sea, quizás no había ni un agradecimiento, hermano, en la vida de Joás hacia la familia de Joiada.
No había ningún respeto, ¿verdad?, por Joiada. No había un gramo de amor, un gramo de misericordia por el tiempo compartido con la familia del sacerdote Joiada. ¿Qué dice esto, hermano? Que lo mata, y este acto representa la culminación de la apostasía de Joás, que no solamente rechazó la corrección, sino que asesinó al hijo del mismo hombre que le había salvado la vida, que lo había librado y que lo había llevado, hermano, al trono. Y sabe, la traición que estamos viendo se magnifica y sube de nivel cuando usted ve que es en el patio de la casa de Jehová. El mismo lugar que Joás, hermano, había restaurado, se convirtió en escenario de su mayor pecado, de su mayor error. Zacarías, muriendo, pronunció unas palabras, hermano, proféticas en el verso 22. Y cuando está muriendo le dice a Joás: Jehová lo vea. Fíjese ahí, que el Señor vea lo que ellos hacen y vengue mi muerte. Y sabes, mira, él había decidido desviarse por escuchar a otros reyes. Dios le había hecho un llamado al arrepentimiento. Dios quería mostrarle su misericordia y que podía enmendar el camino. Él lo rechazó, y después de eso vienen las consecuencias del juicio divino. Sobre todas las decisiones que tomemos, ¿verdad? Toda decisión, hermano, tiene una reacción, y eso es para bien o es para mal en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Ahora fíjate lo que dice el verso 23. El juicio no tardó en llegar. A la vuelta del año subió contra él el ejército de Siria, y vinieron a Judá y a Jerusalén, y destruyeron en el pueblo a todos los principales de él, y enviaron, dice, todo el botín al rey de Damasco. Es decir, lo dejaron en la calle otra vez. Y avanza, hermano. Dice, con un pequeño ejército los sirios vinieron, y Jehová entregó en sus manos un ejército muy numeroso, por cuanto habían dejado a Jehová, el Dios de sus padres. Y la derrota que podemos ver no fue simplemente mala suerte o fue estrategia, hermano, sino que fue el juicio de Dios, porque Jehová se había apartado de él. Y fíjate lo que dice, hermano, el verso 25, porque más allá de la derrota que el pueblo había enfrentado, Joás experimentó un final personal muy trágico, muy triste. Fíjate lo que dice el 25. Los arameos se retiraron y dejaron a Joás gravemente herido, pero sus propios oficiales conspiraron para matarlo por haber asesinado al hijo de Joiada. El sacerdote lo asesinaron mientras estaba en su cama. Es decir, murió solo en su cama. Dice, y luego lo enterraron en la ciudad de David, pero dice, no en el cementerio de los reyes. Y cuando yo estudiaba esto, simplemente quiere decir, lo que hicieron es buscarle un lugar donde pudieran, porque no era relevante él. Entonces, ¿cuáles son las lecciones, hermano, para nuestra vida espiritual? Primero, la fe genuina debe ser personal y no debe ser dependiente. Es decir, tú mismo debes de procurar desarrollar tu fe en medio de la comunión, en medio de la palabra, en medio de la oración. No puedes depender siempre de mamá o de papá. No puedes depender siempre de que los pastores estén orando por ti o te estén visitando también. También nosotros tenemos nuestros problemas, hermano, nuestras cargas, nuestras dificultades. Segundo, el compromiso con la casa de Dios refleja nuestras prioridades espirituales. ¿Qué tan importante es para ti venir el domingo? ¿Qué tan importante para ti, verdad, es apoyar las actividades? ¿Qué tan importante para ti es aportar económicamente a la iglesia?
Según la respuesta que tengas a ello, ese es, hermano, tu prioridad espiritual. Tercero, la apostasía comienza con pequeñas concesiones. Es decir, empezamos a ceder a pequeñas cosas y eso, hermano, no juega. Eso no amenaza. La intención de eso, que el enemigo, hermano, destruya nuestra vida. Hebreos 2:1 nos dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Y agrega, no sea que deslicemos. Cuarto, el juicio divino, hermano, es real, pero está precedido por advertencias y oportunidades de arrepentimiento. Y sabes, los llamados de Dios al arrepentimiento en nuestra vida, en algún momento va a ser el último. Y no sabemos cuándo, pero un día va a ser el último. Un día va a ser la última oportunidad que quizás tengamos algunos de nosotros de arrepentirnos, hermano, de nuestra vana manera de vivir y de rendirle nuestra vida y nuestro corazón al Señor. Quinto y último, nuestras decisiones espirituales afectan no solo a nosotros, sino a quienes nos rodean. Joás no solamente fue su vida, ¿verdad?, sino que se llevó al pueblo entre las patas, como decimos. Entonces, el trágico arco narrativo de Joás nos recuerda, hermano, que en la vida cristiana no solo importa cómo comenzamos, sino cómo terminamos. Y como escribe el apóstol Pablo, el que piense estar firme, hermano, mire que no caiga. Pero sabes, hoy quiero decirte algo más, y te lo dije ahorita. La voluntad y el plan que Jesús tiene para tu vida es mayor. Es mayor. Es mayor que eso que estamos atravesando, que ese momento en el que estamos viviendo. Es mayor que aquello que esos reyes vienen a veces y se inclinan a ti y te ofrecen. Es mayor. Pero que esta historia sirva, hermano, para que nosotros podamos elegir, ¿verdad?, servir al Señor, seguir a Dios, someternos a su voluntad, ser obedientes a su palabra. La fidelidad duradera, hermano, requiere vigilancia constante y dependencia diaria del Espíritu Santo. Con esto termino. Judas 24 y 25 nos dice, a aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. ¿Te parece si cerras tus ojos y oramos un momento? Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Jesús, por tu consejo en esta tarde. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a no apartarnos de ti. Ayúdanos a no confiar en nuestra prudencia, Señor, a no confiar en nuestro propio consejo, a no confiar en nuestra fuerza, en nuestra capacidad, Dios, sino que podamos depender, Señor, completamente de ti. Yo sé que hay momentos en nuestra vida en que ponemos nuestra mirada en otras cosas, en que hay reyes que vienen y se postran delante de nosotros y nos ofrecen cosas que a veces nos llaman la atención y nos hacen poner nuestra mirada en ellos. Ayúdanos a entender que el plan que tú tienes para nosotros, que tu voluntad, Señor, es mayor. Que en confiar en ti, en vivir para ti, Señor, podemos estar seguros que en ti se encuentra la vida, que en ti se encuentra el disfrute, que en ti, Señor, estamos seguros, Padre. Yo sé que algunos de mis hermanos pueden estar atravesando, Señor, momentos como la vida de Joás. Quizás todos en un instante de nuestra vida hemos sido Joás. Ayúdanos a perseverar.
Ayúdame, Señor, en lo personal a depender más de ti. A depender más, Señor, de tu gracia, de tu amor, de tu provisión. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Te necesitamos en nuestra vida. Necesitamos, Señor, tu dirección. Necesitamos más de tu Espíritu Santo para caminar, Señor, por esta senda. Ayúdanos, Espíritu de Dios. Ayúdanos a no cometer los errores, a no, Señor, tomar el camino que Judas tomó. Que estas lecciones que hemos visto esta tarde, Señor, podamos aplicarlas a nuestra vida. En que hay momentos cuando caminamos en el cristianismo, en el desarrollo de nuestra vida, en que fluctuamos, en que nos volvemos débiles, Señor, en que pecamos, en que fallamos, en que cuestionamos nuestra fe, cuestionamos tu amor. Ayúdanos a prevalecer. Ayúdanos a terminar, Dios, la carrera. Ayúdanos a correrla con paciencia, con determinación. Ayúdanos, Espíritu Santo de Dios. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Ayúdanos a confiar en tu bondad, así es, Señor. A confiar en tu fidelidad, en tu gracia, Señor, para nuestra vida. Te adoramos, Dios, y te bendecimos, Señor. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Amén. Ahorita que estaba predicando el pastor Marco, ayer estaba dando una clase sobre la nueva moralidad que estamos viviendo en esta sociedad y cómo como iglesia podemos presentar una defensa o educar a las nuevas generaciones. Y yo les decía, creo que la iglesia está haciendo un buen trabajo. Puedo hablar por Filadelfia y puedo hablar por otros amigos que tienen iglesias. Creo que la iglesia está poniendo su granito de arena en ayudar a educar a nuestros hijos, a las nuevas generaciones. Pero creo que donde se está rompiendo el eslabón, pues es en los padres. Creo que el eslabón más débil de la cadena, que es iglesia, el Estado que educa a nuestros hijos en la escuela secular, y los padres, en ese triángulo creo que donde se está quebrando el eslabón es en los padres de familia. Y yo te puedo dar un consejo: conviértete en un joyada para tu hijo, conviértete en un mentor para tu hijo. Yo les decía, si un niño viene a la iglesia y tiene padres que también vienen a la iglesia, la máxima responsabilidad es del padre, no es del pastor, no es de los profes. Nosotros ayudamos, pero si tu eslabón está débil, tu hijo va a tener una fe débil. Conviértete en un joyada para tu hijo, conviértete en un joyada para un amigo, conviértete en un joyada para tu esposa, para tu esposo. Y a veces lo hemos dejado de hacer. A veces somos muy buenos para darle consejos a todo el mundo, pero a veces no mentoreamos a los que tenemos en casa. O sea, hay que tomar ese reto, iglesia. Quiero pasar a la parte de los diezmos y las ofrendas. Y se me venía a la mente esta semana y la semana pasada de aprender a poner nuestros dineros en lugares correctos. Creo que muchos de nosotros experimentamos pobreza o escasez, no porque Dios no nos bendiga, sino porque no ponemos nuestro dinero en lugares correctos. Siempre hay muchas fugas de dinero donde no debería irse el dinero. Hay lugares donde se debe ir el dinero y a veces donde nomás nos puede que se vaya el dinero. Hablaba esta semana con un hermano que el martes se va a operar de los ojos y decía que no quería, que decía, es que está muy caro. Yo le decía, hermano, pero es su vista, es con lo que usted ve, camina, se desarrolla.
vive, trabaja. Y le dolía. Yo decía, creo que no nos debería doler poner nuestro dinero en lugares correctos, pero nos duele. Pero para poner el dinero en lugares incorrectos, ahí estamos, nuestras fugas de dinero por todos lados. ¿Por qué no oramos para que Dios nos enseñe a poner nuestro dinero en el lugar correcto? Y también se me venía otra palabra: sabiduría y honestidad. La mejor manera de prosperar es manejar el dinero con sabiduría, pero también con honestidad. Aprende a ser honesto con tu dinero, a ser fiel con tu dinero, y creo que la bendición vendrá poco a poco a nuestras vidas. ¿Por qué no oramos por los diezmos y las ofrendas? Señor, ayúdanos a empezar a ser sabios para poner nuestros dineros en el lugar correcto, donde debemos ponerlos, donde ese dinero tal vez será multiplicado, donde ese dinero se multiplicará al 10%, al 20%, al 100 por 1. Yo creo que tú harás ese milagro en muchos este año, en esta iglesia, que aprenderán a ser sabios, a manejar sus finanzas, y veremos milagros financieros de gran multiplicación, Señor, por seguir los parámetros de tu palabra, por encima tal vez de nuestras propias capacidades. Ponemos en tus manos los diezmos y las ofrendas de esta semana, Señor, y gracias por la fidelidad de esta iglesia, Señor, que no ha menguado. En el nombre de Jesús, amén. Puede pasar, hermano, a depositar sus diezmos y sus ofrendas. Mi vida ha sido buena. En mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré de la bondad de Dios. Muy bien, vamos a terminar con los anuncios y quiero decir algo rápido. No sé si quitas ahorita el tono sublime para los anuncios. No va a caer con lo que voy a decir. Pero el domingo pasado, hermanos, cambiamos el horario del culto y lo anunciamos, y me di cuenta que la mayoría de ustedes no ponen atención en los anuncios. Entonces es un problema. ¿Por qué? Porque mucha gente llegó cuando se acabó, mucha gente mejor ya no vino porque como era más temprano no se dieron cuenta. Otra persona por acá nos dejó su teléfono, pues es que avísenme, pues es que se avisó. Sí, entonces hay que poner atención 5 minutos, hermanos. Yo sé que los videos de TikTok duran 1 minuto y ya nomás tenemos la capacidad para poner atención 1 minuto, pero ponga atención 2-3 minutos en los anuncios, porque son para su bendición. Número 1, muchos se perdieron del menudo. Yo sé que muchos venían confiados de que al cabo que después del culto me dan. No, ya no lo dimos, lo vendimos. ¿Por qué? Porque nuestra responsabilidad era regalarlo en la mañana. Entonces hay que aprender a poner atención, a no estar dispersos en los anuncios, en la predicación, porque es bendición para nuestra vida. Bueno, primero, pues todos los que hoy nos visiten, hoy por primera, por segunda vez, sean bienvenidos a esta casa. Que Dios los oriente, los guíe para que usted eche raíz. Esto lo digo cada domingo, que hay domingos que han venido hasta 6, 8 nuevos y ya no regresan. No sé si están viendo cuál iglesia les gusta más, no sé si hay un problema con Filadelfia y la gente no les gusta quedarse. No creo que no hay ninguno de esos problemas, simplemente que la gente ahorita está intermitente. Pero si usted hoy viene, aprenda a echar raíces en una casa, aprenda a crecer. Usted no anda cambiando de trabajo por semana, y los que andan haciendo eso, pues hasta ahorita, pues yo veo que esa gente pues no llega a ningún lado. Bueno, es lo mismo con la iglesia, hay que aprender a echar raíces en una casa. Lo invito a que eche raíces en Filadelfia. También van a tener reunión los jóvenes. Este miércoles tenemos ya de nuevo la reunión de los jóvenes. Estuvimos ahí sin reuniones por cuestiones de la Semana Santa. Así que este miércoles a las 8 de la tarde aquí en la iglesia está la reunión de jóvenes. También me dio mucho gusto que hoy en la escuela dominical hubo muy buena asistencia. Creo que la hermana lo notó, pues como profesores nos sentimos contentos cuando le estás enseñando a 50 en vez de a 2, ¿verdad? Creo que sí cambia la motivación, es algo normal. Qué bueno
que usted ha decidido regresar a la enseñanza bíblica. Usted necesita aprender de Dios a través de una enseñanza bíblica que es diferente también a una predicación. Hágase el tiempo, levántese temprano, duérmase temprano el sábado y levántese temprano el domingo para venir a aprender de la palabra de Dios. Hay cosas que usted va a aprender aquí que en su casa no le van a enseñar. Entonces, venga, y me da mucho gusto a los que ya tomaron esa decisión, sigan así. También el siguiente domingo tenemos nuestra ofrenda misionera, prepárela con tiempo. Ya hay algunas personas que yo veo que la están preparando con tiempo y eso también me da gusto, que nos estamos disciplinando en pensar no solamente en nosotros, sino en otra persona que estamos apoyando en otra parte del mundo y empezamos a hacer nuestro guardadito para la ofrenda misionera. No sé qué va a haber de Phil Store, creo que hay papas preparadas, ¿sí? Hay papas preparadas, entonces también eso tenemos en Phil Store. Y también tenemos las redes de Filadelfia. Me da mucho gusto, ahorita en la mañana se acercó Meli conmigo, yo no me había fijado, pero ya tenemos 1000 seguidores en Instagram. ¿Por qué no le damos un aplauso pues a los que han manejado las redes, a Meli, pues que está haciendo ahí unos reels muy buenos y ha llegado gente por las redes? Algunos nos han quedado, pero hay gente que nos está viendo en las redes y nos ha visitado. Entonces 1000 seguidores, a lo mejor dice usted, no, pues yo tengo 50,000, por ahí René tiene 25,000, pues no es nada para ella, 1000, ¿verdad? Pero para nosotros que tenemos 50 seguidores, pues 1000 para una iglesia es un gran avance. Entonces las redes de Filadelfia están creciendo y también gracias a los que están haciendo las transmisiones, también eso está ayudando a que crezca la iglesia. ¿Por qué no nos ponemos de pie, hermanos, para ser despedidos? Si pueden prender las luces, por favor, y le voy a dejar el lugar a la hermana Les que nos despida, por favor. Amén. Incline su rostro, hermanos, vamos a hacer una oración. Gracias, Señor, te damos por este tiempo en tu casa, Dios, por tu palabra, por el tiempo de alabanza, Dios. Sí, que tú has sido bueno con nosotros, tú has sido fiel. Tú, Señor, hablas a nuestra vida, Señor, antes de cualquier decisión o después de cualquier decisión, Señor, que nosotros tomamos. Tú sigues hablando a nuestra vida, Señor, para ir a hacer tu voluntad, que es perfecta y que es agradable. Permítenos, Señor, hacerla esta semana, Señor, que tú estés con nosotros, que nos acompañes. Acompaña a mis hermanos también a sus casas o a donde quiera que ellos vayan saliendo de aquí, Señor, y esperamos, Señor, que tú nos ayudes para estar aquí en tu casa de nuevo la próxima semana. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos.